Comunicación en pareja es un tema de verdad primordial. Por eso el día de hoy tenemos esta plática con nuestra querida Gina Uribe, psicoterapeuta, que nos va a dar esos consejos que necesitamos, Ro. Efectivamente, porque además empieza en uno mismo. Mi Claro. Gina, ayúdanos, por favor, porque esto es de tesis. Es correcto, sí, caray, necesitaríamos un montón de horas para poder ahondar, porque sí hay muchas diferencias entre cómo nos comunicamos hombres y mujeres, pero definitivamente tenemos que empezar por uno mismo, en poder observar qué podemos cambiar, qué podemos transformar para mejorar nuestra comunicación con nuestra pareja y seguramente hasta con nuestros hijos y con muchas otras personas si es que se nos está dificultando. Claro, y es que muchas veces confundimos el comunicarnos con el ser groseros, con el voy a ser honesto y te lo digo como va, y creo que por ahí empiezan un poco las fricciones. Tenemos que tener ese tacto de conocer a la otra persona cómo va a recibir ese mensaje. Es correcto, es correcto. Y es que fíjate, para también saber cómo vamos a decir las cosas necesitamos escuchar. O sea, la parte de la comunicación va a partir muchísimo en escuchar y entender y saber conocer a la persona con la que estoy compartiendo. Entonces, hablando específicamente de la pareja, fíjense lo importante que se hace vincularnos. Y es que esta parte de vincularnos, estas pláticas interminables de horas en donde te escucho y me escuchas y compartimos, muchas veces la dejamos a la época del enamoramiento y ya luego cuando entramos, digamos, en el día a día, en el trabajo, si hay hijos, ¿no? En muchísimas otras obligaciones, se nos olvida darnos tiempos y espacios para seguir hablando y conociendo a nuestra pareja, conocer qué le gusta, qué le disgusta, sus pasiones, sus miedos y de esa forma, pues poder saber también cómo le podemos llegar, sobre todo cuando tenemos esta parte de las discusiones, que yo sé que desde el enamoramiento muchas parejas dicen, no, es que tú y yo nunca vamos a discutir, pero el tener diferencias y el poder hablar de diferentes puntos de vista y el crear acuerdos y saber cómo llegarle a la otra persona y hablar incluso de eso que es incómodo, va a ser una parte importantísima para poder mejorar y realmente pretender estar mucho tiempo con esa persona. Gina, y esto es como un deporte, ¿no? Si no se practica, pues nada más no damos una. Es la constante comunicación día a día. El entrenamiento. Sí, el entrenamiento. Hay que entrenar porque además sí se han hecho estudios en donde se muestra que la forma de comunicarnos entre hombres y mujeres es distinta porque la corteza prefrontal es distinta también en nuestro cerebro. Entonces sí está comprobado que las mujeres, por ejemplo, decimos muchísimas más palabras al día que los hombres, incluso gesticulamos más que los hombres, tenemos como esta parte de comunicarnos más emotiva, lo mostramos incluso en cómo gesticulamos, cómo movemos las manos, y los hombres suelen ser como gesticulan menos, dicen muchos menos palabras, y eso hace que sean muchísimo más directos, ¿no? Mucho más directos. Entonces, poder crear un equilibrio entre la emotividad que tenemos las mujeres y esta practicidad que tienen los hombres va a ser importante. Y ahí, como un tip que le doy mucho a mis pacientes y se los dejo hoy a las personas que nos están viendo en casa, cuando queremos hablar sobre todo de un tema que es muy complejo, las mujeres, ¿qué hacemos? Damos rodeos y entonces te pongo un ejemplo para llegar por otra cosa, somos más indirectas. Los hombres los vamos a perder, o sea, necesitamos tomar 5 minutos muy concretos, hablar directamente del tema y de esa forma poderlo desarrollar, porque es bastante probable que si nos metemos a mucha emoción, el hombre se nos pierda a la mitad de la comunicación. Totalmente de acuerdo contigo. Me acabas de dar la respuesta del examen, Gina. Hablabas de que hay que empezar por uno mismo y me ponía yo a pensar cómo puedo iniciar, o sea, cuál sería como el primer paso para decir, ok, quiero empezarme a comunicar bien con mi pareja, pero ¿cómo empiezo yo? Bueno, aquí es importante ver a la pareja como eso, Ro, como pareja. No es nuestro contrincante, no es la contraparte a la que le tengo que ganar. O sea, realmente, si primero nos plantamos en el tema de que esto es un trabajo en equipo, va a ser más, muchísimo más empático el asunto, ¿ok? ¿Qué pasa? Nosotros también tenemos que conocer nuestras emociones, porque es bien común, Ro, que cuando la pareja nos dice algo, por ejemplo, en lo que no le gusta o que está en desacuerdo, lo vemos como algo personal. Y tenemos que saber que de forma normal no siempre va a haber, o sea, no nos va a gustar todo en nuestra pareja, va a haber cosas que no nos gusten. Entonces, tenemos que conocernos bien en qué es lo que activa nuestras heridas, ¿no? Porque muchas veces lo vemos como algo personal. Y si podemos ahí como entender que no es personal, que simplemente me está diciendo lo que no le gusta, va a ser un muy buen camino. Porque ahí vamos a tener que trabajar nuestras propias heridas,
¿no? Nuestra forma de comunicarnos. Recordemos que como nosotros nos estamos comunicando, seguramente tiene que ver con lo que aprendimos de nuestros papás. Entonces, de repente, tenemos que observar si estos estilos de comunicación de nuestros papás era el clásico que se enojaban y no hablaban del tema, ¿no? Había hasta ley del hielo en el camino, no se hablaba, pero iba creciendo el resentimiento. Claro. Entonces, el poder conocer nuestra propia historia, qué activa nuestras heridas, cómo nos estamos comunicando, estos temas que van a ser complicados y que empezamos hasta a levantar la voz, va a ser muy importante, porque no podemos entrarle asertivamente, por ejemplo, a discutir de temas incómodos si lo tomamos personal, si de repente nuestra pareja volteó la mirada hacia otro lado y entonces, claro, miraste de esa forma porque seguramente, y entonces nos metemos en su cerebro y queremos estar pensando exactamente lo que él o ella piensa. Entonces, poder conocer esta parte en nosotros primeros va a ser muy, muy importante. No, Gina, definitivamente es todo un tema, ¿verdad? Sí. Sí, porque sabes que hasta me ponía yo a pensar, Gina, hay que tener claro nuestros negociables y no negociables. Entonces, que es como si tú fueras un juguete literal y tienes en la lateral las instrucciones de cómo usarte, ¿no? Porque a veces ni siquiera lo tenemos claro, entonces queremos que la gente adivine algo que ni nosotros tenemos claro. Diste un punto básico y eso sí, nos pasa mucho a las mujeres. Yo creo que nos perdemos a veces tanto en lo emotivo que me es bien común cuando estoy en consulta. Yo les pongo algunas bases cuando llegan a consulta a las parejas y les digo, a ver, estamos en un espacio seguro en donde nos toca ser honestos y seguramente vas a escuchar muchas cosas que no te gusten. Y sí les hablo mucho de los objetivos, a ver qué quieres lograr. Y esto a veces a las mujeres desde la emoción nos pasa mucho, Ro, que queremos una cosa pero también queremos otra cosa, ¿no? Que son completamente contrarias. Entonces, el poder saber y tener un objetivo claro nos va a ahorrar un camino muy largo de muchísimo malestar. Eso es cierto. Perfecto. Gina, gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias por estos consejos que nos das. Hay que ser honestos, ¿verdad? Hay que ser honestos y sobre todo claros, porque todo empieza por la claridad y andarnos sin tantos rodeos. Te mandamos un abrazo y gracias por siempre sumarnos. ¿Dónde te podemos encontrar? Me encanta estar con ustedes, con todo el auditorio de Aquí Estamos. Y recuerden que pueden hacer más preguntas al respecto de otros temas en Instagram y en Facebook. Me encuentran como psicoterapeuta Gina Uribe y les mando un beso a todos en casa y ahí en el estudio.